El suelo temblaba con una violencia que nadie había experimentado antes. Los edificios se sacudían como juguetes en las manos de un niño furioso, y el rugido de la tierra tragaba los gritos de terror de millones de personas. El terremoto de 8.1 grados Richter acababa de despertar a la Ciudad de México con su furia devastadora. En el Hospital General de México, ubicado en la colonia Doctores, el caos era absoluto. Las enfermeras corrían por los pasillos mientras las luces parpadeaban y el polvo caía del techo. Los pacientes gritaban, algunos intentaban salir de sus camas, otros quedaban paralizados por el miedo. En el tercer piso, en la sala de maternidad, una joven de 23 años llamada Elena Morales se aferraba a los barandales de su cama con todas sus fuerzas. Estaba en trabajo de parto desde hacía 8 horas, y ahora, en medio del peor terremoto de la historia del país, su bebé estaba a punto de nacer. «¡Aguante, señora! ¡Aguante!», gritaba la enfermera Guadalupe, una mujer robusta de unos 40 años que había visto nacer a cientos de bebés, pero nunca en medio de semejante pesadilla. Elena apretaba los dientes, su rostro empapado en sudor y lágrimas. No sabía qué dolía más, las contracciones que desgarraban su cuerpo o el terror absoluto de que el edificio se derrumbara sobre ella y su bebé. «¡Mi hijo! ¡Mi hijo!», sollozaba entre pujos. «Por favor, Dios, protege a mi hijo». El doctor Ramírez, un hombre de 50 años con canas en las sienes y manos temblorosas, no por el terremoto, sino por la adrenalina, se colocó los guantes con urgencia. «Elena, escúchame», dijo con voz firme pero amable. «Tu bebé viene en camino. Necesito que te concentres. Olvida lo que está pasando afuera. Ahora mismo, lo único que importa es que tu hijo nazca bien. ¿Me entiendes?». Elena asintió, aunque sus ojos reflejaban el pánico absoluto. Las paredes seguían temblando, y en algún lugar del hospital se escuchaban derrumbes y alarmas. «¡Puje, Elena! ¡Puje ahora!», ordenó el doctor. Con un grito desgarrador que se mezcló con el estruendo del terremoto, Elena pujó con todas las fuerzas que le quedaban. Sintió como su cuerpo se partía en dos, como algo dentro de ella se desgarraba y liberaba. Y entonces, silencio, no el silencio del mundo. La tierra seguía temblando, los edificios seguían cayendo, sino el silencio de su bebé. El llanto que toda madre espera escuchar, el llanto que significa vida. No hubo llanto. El doctor Ramírez tomó al recién nacido con rapidez, su expresión transformándose de concentración a preocupación, y luego a algo peor, desesperación. «Lupe, el aspirador». «¡Rápido!», ordenó mientras colocaba al bebé sobre una mesa auxiliar. Elena intentó incorporarse, pero estaba demasiado débil. «¿Qué pasa? ¿Por qué no llora? Doctor, ¿por qué no llora mi bebé?». Su voz se quebró en un grito desgarrador. La enfermera Guadalupe trabajaba frenéticamente junto al doctor, aspirando las vías respiratorias del bebé, dándole palmadas suaves en la espalda, frotando su pequeño cuerpo, pero el niño permanecía inmóvil, su piel adquiriendo un tono azulado. Afuera, la tierra finalmente dejó de temblar. Habían sido 3 minutos eternos que cambiarían la historia de México, pero para Elena Morales, la verdadera tragedia apenas comenzaba. El doctor Ramírez trabajó durante 5 minutos más, 5 minutos que para Elena fueron una eternidad, hasta que finalmente se detuvo. Miró a la enfermera Guadalupe y entre ambos se comunicaron sin palabras. Ella bajó la mirada y se persignó. «Lo siento mucho, Elena», dijo el doctor Ramírez, acercándose a la cama con el pequeño cuerpo envuelto en una manta blanca. «Hicimos todo lo posible, pero tu bebé nació sin vida. El cordón umbilical estaba enredado en su cuello. El estrés del terremoto. Lo siento tanto». Las palabras cayeron sobre Elena como un segundo terremoto, pero este la destruyó desde adentro. Un sonido inhumano salió de su garganta, un aullido de dolor tan profundo que la enfermera Guadalupe tuvo que apartar la mirada, con lágrimas rodando por sus mejillas. «No, no, déjenmelo ver. Es mi hijo». Elena extendió los brazos temblorosos. El doctor dudó, pero finalmente colocó el pequeño bulto en los brazos de su madre. Elena apartó la manta con dedos temblorosos y vio el rostro de su hijo por primera y última vez. Tenía los párpados cerrados, como si estuviera dormido. Sus labios eran pequeños y perfectos. Su nariz era como la de su padre, Roberto, quien había muerto 3 meses atrás en un accidente de construcción. «Rodrigo», susurró Elena, acariciando la mejilla fría de su bebé. «Te iba a llamar Rodrigo».
como tu abuelo. Mi niño hermoso, lo siento tanto. Perdóname por no protegerte. Perdóname. Se abrazó al cuerpecito, meciéndolo como si pudiera dormirlo, como si con suficiente amor pudiera traerlo de vuelta. Afuera, la Ciudad de México ardía. Los edificios colapsados escupían polvo y escombros. Los gritos de los sobrevivientes buscando a sus seres queridos llenaban el aire. Las ambulancias aullaban sin cesar. México estaba viviendo su peor tragedia, y Elena Morales estaba viviendo la suya. Ciudad de México, 19 de septiembre de 1985, 10:45 am. El Hospital General era un caos organizado. Heridos llegaban por decenas. Los pasillos se convertían en salas de emergencia improvisadas, y los doctores trabajaban sin descanso. En medio de esta locura, el doctor Ramírez llenaba el certificado de defunción del bebé de Elena Morales. Doctor, lo llamó la enfermera Guadalupe, su voz apenas audible entre el ruido. ¿Qué hacemos con el cuerpo del bebé? El doctor Ramírez se pasó una mano por el rostro, exhausto. Llévalo a la morgue del sótano. Comunícate con los servicios funerarios cuando puedas. Con esta tragedia no sé cuándo podrán venir, pero... En ese momento, una segunda réplica sacudió el edificio. No fue tan fuerte como el primer terremoto, pero fue suficiente para que todos se aferraran a lo que pudieran. Algunas enfermeras gritaron. Los pacientes entraron en pánico nuevamente. «Todos mantengan la calma», gritó el doctor Ramírez. «Es solo una réplica». Guadalupe, que sostenía el pequeño bulto envuelto en la manta blanca, perdió el equilibrio y tropezó. Instintivamente protegió el cuerpecito, pero en el caos, otro enfermero chocó contra ella y la manta cayó al suelo. Lo siento, se disculpó el enfermero, un joven llamado Héctor que llevaba solo 3 meses trabajando en el hospital. Guadalupe recogió la manta rápidamente, pero en ese momento, el jefe de enfermeros, un hombre llamado Fermín Ríos, se acercó corriendo. «Guadalupe, necesitamos todos los brazos disponibles en la sala de emergencias. Ahora, tenemos un autobús lleno de heridos que acaba de llegar. Pero tengo que llevar al bebé a... que lo haga alguien más. Vamos». Fermín prácticamente la arrastró hacia la sala de emergencias. Guadalupe, aturdida y agotada, le entregó el bulto a Héctor. «Llévalo a la morgue del sótano», le indicó rápidamente. «Y trata al niño con respeto. ¿Me oyes?» Héctor asintió, tomando el pequeño cuerpo con cuidado. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en medio del caos, la confusión y el terror de ese día maldito, se estaba gestando un error que cambiaría vidas para siempre. Ciudad de México, Colonia Roma Sur, 19 de septiembre de 1985, 11:30 am. A unos kilómetros del Hospital General, en una casa de 2 pisos que milagrosamente había resistido el terremoto, una mujer llamada Beatriz Santana sostenía a su bebé recién nacido contra su pecho, temblando de alivio y miedo. Beatriz tenía 38 años. Y después de 15 años de intentar tener un hijo con su esposo Carlos Santana, finalmente habían logrado el milagro. Su hijo había nacido la noche anterior en una clínica privada de la colonia Polanco, justo 12 horas antes del terremoto. «Gracias a Dios que salimos de la clínica ayer», susurró Beatriz, besando la frente de su bebé. «Gracias a Dios». Carlos, un hombre robusto de 42 años, con el rostro marcado por la preocupación, miraba por la ventana las columnas de humo que se elevaban por toda la ciudad. «La clínica», murmuró. «La clínica donde nació Miguel se derrumbó». «Lo están diciendo en la radio». Beatriz ahogó un grito, apretando más fuerte a su bebé. Pudimos haber estado allí. Nuestro Miguel, pero no estábamos», dijo Carlos, acercándose para envolver a su esposa y su hijo en un abrazo protector. «Estamos aquí, juntos y a salvo. Es un milagro, Beatriz. Nuestro hijo es un milagro». Lo que ninguno de los dos sabía era que su milagro estaba a punto de complicarse de formas que jamás habrían podido imaginar. Hospital General de México, morgue del sótano, 19 de septiembre de 1985, 12:15 p.m. Héctor bajaba las escaleras hacia el sótano, sosteniendo el pequeño bulto con manos temblorosas. Era su primer día enfrentando la muerte de un recién nacido, y el peso emocional era casi insoportable. Las escaleras estaban oscuras. La luz se había ido con el terremoto y solo llevaba una linterna que parpadeaba. Cuando llegó a la morgue, encontró la puerta entreabierta y el interior completamente a oscuras. El olor a humedad y algo más, algo que no quería identificar, lo golpeó de lleno. «¿Hay alguien aquí?»,
Llamó, pero no hubo respuesta. El encargado de la morgue, el señor Pacheco, probablemente estaba ayudando arriba con los heridos. Héctor entró, iluminando con su linterna las mesas de metal. Había varios cuerpos cubiertos con sábanas blancas, víctimas del terremoto que ya habían sido traídas. Con manos temblorosas, Héctor colocó el pequeño cuerpo sobre una mesa en la esquina. Apartó la manta para verle el rostro una última vez, y algo en su pecho se rompió. Era solo un bebé, un niño que nunca tendría la oportunidad de vivir. «Lo siento, pequeño», susurró, persignándose. «Que Dios te tenga en su gloria». Volvió a cubrirlo con la manta y se dio la vuelta para salir. Pero en ese momento, la linterna se apagó por completo. Maldijo en voz baja, golpeándola contra su mano, pero no funcionó. En la oscuridad absoluta, escuchó algo. Un sonido débil, casi imperceptible. Como un suspiro o un quejido. «¿Hola?», llamó, el corazón latiéndole con fuerza. Silencio. Decidió que eran sus nervios y la terrible experiencia del día. Salió rápidamente de la morgue, cerrando la puerta tras de sí, y subió las escaleras casi corriendo. No miró atrás. No vio cómo, en la oscuridad de la morgue, el pequeño bulto bajo la manta blanca se movió ligeramente. No escuchó el débil gemido que surgió de labios diminutos. Y ciertamente no vio cuando, minutos después, alguien más entró a la morgue con una linterna. Elena Morales caminaba por el mercado de Jamaica con la mirada perdida, revisando los puestos de flores sin realmente verlos. A sus 53 años, su rostro mostraba las marcas del tiempo y del dolor profundo que nunca la había abandonado. Su cabello negro ahora tenía mechones grises que no se molestaba en teñir, y sus ojos café oscuro guardaban una tristeza que ninguna sonrisa podía ocultar completamente. Trabajaba en una pequeña floristería en la colonia Narvarte desde hacía 20 años. Era un trabajo tranquilo que le permitía estar rodeada de vida y belleza, aunque nada llenaba el vacío que habitaba en su pecho desde aquel 19 de septiembre de 1985. «Doña Elena, ¿qué tal estas rosas?», preguntó don Chuy, uno de los vendedores mayoristas con quien trabajaba desde hacía años. «Llegaron esta mañana de Xochimilco, bien frescas». Elena se acercó, tocando los pétalos con dedos expertos. «Están hermosas, don Chuy. Me llevo 50». Mientras don Chuy preparaba las flores, Elena sintió esa sensación familiar, el peso en el pecho, la opresión en la garganta. Sabía lo que significaba. Otro 19 de septiembre se acercaba, y como cada año, su cuerpo y su mente comenzaban a prepararse para revivir el peor día de su vida. 30 años. Habían pasado 30 años desde que sostuvo a su hijo sin vida en sus brazos. 30 años desde que enterró no solo a su bebé, sino también su capacidad de ser completamente feliz. Se había casado 5 años después con un buen hombre llamado Javier, un contador de una empresa de importaciones. Habían intentado tener hijos, pero después de 3 abortos espontáneos, los doctores le dijeron que su útero estaba demasiado dañado. El trauma del parto durante el terremoto había dejado cicatrices que la medicina no podía reparar. Javier había sido paciente y comprensivo durante 15 años, pero finalmente el matrimonio se disolvió. No de mala manera, simplemente se fueron distanciando, como 2 barcos que se separan lentamente en la noche. Él quería seguir adelante, construir una vida nueva. Ella estaba atrapada en 1985, visitando una tumba diminuta cada 19 de septiembre, hablando con un hijo que nunca conoció. «¿Se encuentra bien, doña Elena?». La voz de don Chuy la sacó de sus pensamientos. «Se ve pálida». «Estoy bien, don Chuy. Solo, ya sabe, el calendario». Don Chuy asintió con comprensión. No sabía los detalles de la tragedia de Elena. Nadie los sabía realmente, pero sabía que había algo en su pasado que la perseguía. «Ánimo, doña. Dios tiene sus razones». Elena sonrió débilmente, pagó las flores y se dirigió hacia la salida del mercado. En su bolso, su celular vibró. Era un mensaje de su hermana Lucía. «Manita, te recuerdo que hoy cenamos en casa. Los niños quieren verte. No me falles». Elena suspiró. Lucía tenía 3 hijos maravillosos, 2 varones y una niña, que ya eran adolescentes. Elena los amaba profundamente, pero cada vez que los veía, no podía evitar pensar en cómo habría sido su Rodrigo a esa edad. ¿Habría tenido su misma sonrisa? ¿Sus ojos? ¿Su risa? Respondió: «Allá estaré. Llevo postre».
Mientras caminaba hacia el metro, no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Que el destino, esa fuerza cruel que le había arrebatado a su hijo 30 años atrás, estaba a punto de revelarse de una manera que desafiaría todo lo que creía saber sobre aquella noche terrible. Colonia Condesa, Ciudad de México. Oficinas de Genealogía MX. Miguel Santana revisaba los resultados de ADN en su computadora con la concentración de quien está resolviendo un misterio que ha esperado toda su vida. A sus 30 años, Miguel era un joven apuesto, de estatura media, cabello negro ondulado y ojos café que brillaban con inteligencia y una perpetua curiosidad. Era biólogo molecular especializado en genética y trabajaba en una empresa llamada Genealogía MX, dedicada a ayudar a personas a descubrir sus raíces y conectarse con familiares perdidos a través de pruebas de ADN. Miguel había fundado la empresa 3 años atrás, en parte por pasión científica, pero también por algo más personal, una búsqueda propia que nunca había logrado resolver completamente. ¿Otra vez revisando tu propio perfil?, preguntó su socia Diana Reyes, una mujer de 35 años, especialista en genealogía, mientras entraba a su oficina con 2 cafés humeantes. Miguel sonrió sin apartar la vista de la pantalla. No puedo evitarlo, Diana. Cada vez que ingresamos nuevos perfiles a la base de datos, espero que aparezca alguna coincidencia. Diana dejó uno de los cafés en su escritorio y se sentó en la silla frente a él. Miguel, ya hemos hablado de esto. Tus padres te lo han explicado 1000 veces. Naciste en una clínica privada que se derrumbó en el terremoto del 85. Los registros médicos se perdieron. Es un milagro que tus padres pudieran recuperar tu acta de nacimiento de los archivos del registro civil. Lo sé, lo sé. Miguel se reclinó en su silla, frotándose los ojos. Pero hay algo que no cuadra, Diana. Lo he sentido toda mi vida. Mi tipo de sangre no coincide con el de ninguno de mis padres. Mis rasgos físicos son completamente diferentes. Y cuando hago mi propio análisis genético, hay marcadores que simplemente no tienen sentido con la historia que me contaron. Los tipos de sangre pueden ser complicados, y los rasgos físicos. No es solo eso, la interrumpió Miguel, girando la pantalla hacia ella. Mira esto. Corrí mi ADN contra las bases de datos internacionales de personas desaparecidas y... ¿Hiciste qué? Diana lo miró con los ojos muy abiertos. Miguel, eso es necesario, completó él. Diana, mis padres son las mejores personas del mundo. Los amo con todo mi corazón. Pero merezco saber la verdad, y si hay una mínima posibilidad de que... No terminó la frase, pero ambos sabían lo que estaba insinuando. Durante años, Miguel había escuchado las historias sobre el tráfico de bebés durante los años 80 en México. Bebés robados en hospitales durante la confusión del terremoto. Familias desesperadas que pagaban fortunas por adoptar sin hacer preguntas. No creía que sus padres estuvieran involucrados en algo así. Eran demasiado honestos, demasiado buenos, pero necesitaba respuestas. ¿Y encontraste algo?, preguntó Diana finalmente, su voz suave. Miguel negó con la cabeza. Nada concluyente. Algunas coincidencias parciales, pero nada que... Su teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. Era su madre, Beatriz. Hola, mamá. Mijo, ¿vas a venir a comer el domingo? Tu papá quiere hacer barbacoa. Miguel sonrió. A pesar de todas sus dudas, amaba a sus padres profundamente. Claro, mamá, allá estaré. Perfecto. ¿Y Miguel? Hubo una pausa. Tu papá y yo queremos hablar contigo sobre algo importante. El corazón de Miguel dio un vuelco. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Sí, todos estamos bien. Solo es algo que hemos estado postergando por mucho tiempo. Ya es hora de que hablemos. Cuando colgó, Miguel miró a Diana con una mezcla de esperanza y miedo. Creo que finalmente van a decirme la verdad. Cementerio Jardines del Recuerdo, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2015. Elena se arrodilló frente a la pequeña lápida blanca que visitaba cada año. La inscripción era simple. Rodrigo Morales, 19 de septiembre de 1985. Ángel que apenas rozó la tierra. Había traído las flores más hermosas que pudo encontrar. Rosas blancas, lirios y claveles rojos. Las colocó cuidadosamente en el florero empotrado en la lápida, ajustándolas hasta que quedaron perfectas. Hola, mi niño, susurró, su voz quebrándose como siempre. Han pasado 30 años. 30 años sin ti. 30 años preguntándome cómo habría sido, qué te habría gustado estudiar, si habrías tenido mi carácter o el de tu padre.
Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no se las limpió. Ya no le importaba llorar en público. El dolor era demasiado grande para esconderlo. Roberto habría estado tan orgulloso de ti. Era un buen hombre tu papá, trabajador, honesto. Murió construyendo el futuro que quería darnos. Y yo no pude ni siquiera mantenerte vivo. Lo siento tanto, Rodrigo. Lo siento tanto. Se quedó allí durante 2 horas, hablándole a la tumba, contándole sobre su vida, sobre cómo lo extrañaba cada día, sobre cómo cada 19 de septiembre el mundo se detenía para ella. Cuando finalmente se levantó para irse, sintió un mareo repentino. Se tambaleó, aferrándose a la lápida para no caer. ¿Se encuentra bien, señora? Una voz masculina le habló desde atrás. Elena se dio la vuelta y vio a un joven que la miraba con preocupación. Era alto, de cabello negro y ojos café. Algo en su mirada le resultó familiar, pero no podía identificar qué. «Estoy bien, gracias», respondió Elena, respirando profundo, solo un poco mareada. «¿Quiere que llame a alguien?», insistió el joven. «No, de verdad, estoy bien. Gracias por su amabilidad». El joven asintió y siguió su camino. Elena lo vio alejarse, sintiendo una extraña sensación en el pecho. Algo en la forma en que caminaba, en su postura. Sacudió la cabeza. El dolor la estaba haciendo ver cosas que no existían. Lo que Elena no sabía era que ese joven era Miguel Santana y que él también estaba visitando una tumba ese día. Pero no la de un familiar. Estaba visitando la tumba de quien supuestamente era la madre de la mujer que lo había dado a luz, su abuela materna según sus documentos, buscando respuestas sobre su origen. Y en esa breve intersección de sus caminos, el destino había comenzado a tejer los hilos que los unirían. Casa de Carlos y Beatriz Santana. Domingo, 20 de septiembre de 2015. Miguel estacionó su Honda Civic afuera de la casa de sus padres en la colonia del Valle. Era una casa acogedora de 2 pisos, con un pequeño jardín al frente, donde su madre cultivaba rosas y bugambilias. Había crecido en esa casa, jugado en ese jardín, construido todos sus recuerdos de infancia allí, pero hoy, mientras caminaba hacia la puerta principal, sentía que estaba a punto de descubrir que nada era como lo recordaba. Beatriz abrió la puerta antes de que tocara el timbre, como siempre hacía. A sus 68 años, todavía era una mujer hermosa, aunque el tiempo había dejado sus marcas en forma de arrugas alrededor de sus ojos y mechones blancos en su cabello castaño. «Mi niño», lo abrazó con fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer. «Qué bueno que viniste». «Claro que vine, mamá. ¿Cuándo te he fallado?» Carlos apareció desde la cocina, un delantal atado a la cintura y las manos llenas de harina. A sus 72 años, su espalda estaba un poco encorvada, pero sus ojos todavía brillaban con la misma calidez de siempre. «Hijo, llegaste justo a tiempo. Estoy haciendo tu postre favorito, pastel de 3 leches». Miguel sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Sus padres lo notaron inmediatamente. «Mejor nos sentamos», dijo Beatriz suavemente. «La comida puede esperar». Se sentaron en la sala, Miguel en el sillón individual y sus padres juntos en el sofá, tomados de la mano. Miguel conocía ese gesto. Lo hacían cuando tenían que darle noticias difíciles o cuando necesitaban fortaleza el uno del otro. «Mamá, papá», comenzó Miguel, pero su voz se quebró. «Necesito que me digan la verdad real sobre mi nacimiento». Beatriz cerró los ojos y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. Carlos apretó su mano con más fuerza. «Siempre supimos que llegaría este día», dijo Carlos, su voz temblando ligeramente. «Intentamos protegerte, hijo. No por vergüenza o por ocultarte algo malo, sino porque el amor que te tenemos es real, sin importar cómo llegaste a nuestras vidas». «¿Soy adoptado?», preguntó Miguel directamente. Beatriz abrió los ojos y lo miró con una mezcla de dolor y amor incondicional. «Legalmente no. Eres nuestro hijo en todos los papeles. Pero la forma en que llegaste a nosotros no fue convencional». Miguel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, aunque ya se lo había imaginado. «Cuéntenme todo, por favor. Merezco saberlo». Carlos se levantó, caminó hacia un mueble antiguo y sacó una caja de madera. La colocó sobre la mesa de centro y la abrió. Dentro había documentos, fotos antiguas y lo que parecía ser una pulsera de hospital para bebés, amarillenta por el tiempo. «Esto», dijo Carlos, sacando la pulsera, «es lo único que tenemos de tu nacimiento real». Miguel tomó la pulsera con manos temblorosas.
Estaba borrosa, pero aún podía leerse. Hospital General de México, 1909-1985. Varón. El terremoto, susurró Miguel. Nací durante el terremoto. Beatriz asintió secándose las lágrimas. Nosotros habíamos tenido un bebé el día anterior, el 18 de septiembre. Después de 15 años intentándolo, finalmente nos habían bendecido con un hijo. Lo llamamos Miguel, como tu abuelo paterno. Nació en una clínica privada en Polanco. Todo salió bien. Estábamos tan felices. Su voz se quebró y Carlos continuó la historia. Al día siguiente ocurrió el terremoto. Nosotros estábamos en casa con el bebé, así que estuvimos a salvo. Pero la clínica donde había nacido se derrumbó. La doctora que lo atendió, las enfermeras, murieron todos. Los registros médicos se perdieron. Fue horrible. Pero yo estaba vivo, dijo Miguel, confundido. ¿Qué pasó entonces? Beatriz respiró profundo, como reuniendo valor para lo que venía. 3 días después del terremoto, nuestro bebé, nuestro Miguel, se cubrió la boca con la mano sollozando. Murió. Fue muerte de cuna. El pediatra dijo que a veces simplemente pasa, que no hay explicación. Lo acostamos a dormir, y cuando fui a revisarlo, estaba frío. Miguel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Durante toda su vida, había imaginado muchas explicaciones posibles para sus dudas. Miguel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Durante toda su vida, había imaginado muchas explicaciones posibles para sus dudas sobre su origen, pero nunca esto. Dios mío, susurró. Entonces, ¿quién soy yo? Carlos se levantó y caminó hacia la ventana, incapaz de mirar a su hijo a los ojos mientras continuaba la historia. Estábamos destrozados. Tu madre entró en una depresión profunda. No comía, no dormía. Yo temía perderla también. Y entonces, una semana después, recibimos una llamada. ¿De quién?, preguntó Miguel, su corazón latiendo con fuerza. De un hombre llamado Fermín Ríos. Trabajaba en el Hospital General de México. Dijo que tenía una solución para nuestro dolor. Beatriz se limpió las lágrimas y continuó con voz temblorosa. Nos citó en un café de la colonia Doctores. Fuimos porque estábamos desesperados, aferrándonos a cualquier cosa. Fermín nos explicó que durante el caos del terremoto, muchos bebés habían quedado sin identificar. Algunos habían perdido a sus madres en los derrumbes, otros habían sido abandonados en medio del pánico. Dijo que había un bebé, un niño saludable, que necesitaba una familia. Y ese bebé era yo, dijo Miguel, su voz apenas un susurro. Carlos se volvió, sus ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas. Nos dijo que podíamos tener ese bebé, que nadie lo reclamaría, que podíamos darle una vida, una familia, amor, pero tenía que ser en secreto. No podía haber registro oficial de adopción porque técnicamente no era legal. ¿Me compraron? La voz de Miguel sonó más dura de lo que pretendía. No, exclamó Beatriz levantándose. Nunca fue así, Miguel. Fermín no nos pidió dinero, solo nos pidió que te diéramos una buena vida, que te amáramos como si fueras nuestro hijo biológico. ¿Y los documentos? ¿Mi acta de nacimiento? Carlos sacó un sobre amarillento de la caja. Fermín tenía conexiones. Él mismo trabajaba en el hospital y conocía a gente en el registro civil. Con todos los registros perdidos en el terremoto, fue relativamente fácil crear un acta de nacimiento que dijera que habías nacido el 18 de septiembre en la clínica privada que se había derrumbado. Nadie podía verificar lo contrario porque no había registros que sobrevivieran. Miguel tomó el acta de nacimiento con manos temblorosas. La había visto 1000 veces en su vida, pero ahora la miraba como si fuera un documento en código que finalmente podía descifrar. Entonces, nací el 19 de septiembre de 1985, no el 18, en el Hospital General, no en una clínica privada. Sí, admitió Beatriz. Cuando te conocimos tenías apenas 10 días de vida. Eras el bebé más hermoso que habíamos visto. Tus ojos nos miraron con tanta necesidad de amor. Y en ese momento, supe que eras mi hijo. No de mi vientre, pero sí de mi corazón. Se acercó a Miguel y tomó sus manos entre las suyas. Hijo, sé que esto es terrible para ti. Sé que te hemos mentido toda tu vida. Pero todo lo demás ha sido real. Cada abrazo, cada palabra de amor, cada sacrificio que hicimos por ti. Eres nuestro hijo, Miguel. Siempre lo has sido. Miguel se soltó de sus manos y se puso de pie, necesitando espacio para procesar todo. ¿Y mi madre biológica?,
¿Mis padres reales? ¿Qué les pasó? No lo sabemos, dijo Carlos con honestidad. Fermín solo nos dijo que era un bebé no reclamado. Asumimos que tu madre había muerto en el terremoto o que te había abandonado. Nunca nos dio detalles y, honestamente, teníamos tanto miedo de perderte que no hicimos muchas preguntas. Necesito encontrar a Fermín Ríos, dijo Miguel de repente. Necesito hablar con él. Es la única persona que sabe la verdad sobre mi origen. Beatriz y Carlos intercambiaron una mirada preocupada. Hijo, han pasado 30 años, dijo Carlos suavemente. No sabemos si sigue vivo. Lo último que supimos de él fue hace 25 años, cuando nos mudamos a esta casa. Perdimos el contacto. Tengo que intentar encontrarlo, insistió Miguel. Tengo que saber de dónde vengo. ¿Quién fue mi madre? Si tengo hermanos, familia. Beatriz comenzó a sollozar nuevamente. ¿Eso significa que ya no nos consideras tus padres? Miguel se detuvo en seco, volviéndose para mirar a la mujer que lo había criado, que había curado sus rodillas raspadas, que se había desvelado cuando estaba enfermo, que lo había alentado a seguir sus sueños. Mamá, su voz se suavizó. Ustedes siempre serán mis padres. Nada cambia eso, pero necesito saber de dónde vengo. ¿No lo entiendes? Toda mi vida he sentido que faltaba una pieza en mi rompecabezas. Ahora sé por qué. Se acercó y abrazó a Beatriz fuertemente. Carlos se unió al abrazo, y los tres permanecieron así durante largos minutos, llorando juntos. Te ayudaremos a buscar, dijo Carlos finalmente. Te diremos todo lo que recordamos sobre Fermín. Pero prométeme algo, hijo. ¿Qué? Que sin importar lo que descubras, recordarás que tuviste una familia que te amó desde el primer momento en que te vio, que tu vida no es una mentira, solo el comienzo es complicado. Miguel asintió, aunque por dentro sentía que su mundo entero se había volteado de cabeza. Miguel llegó a la oficina temprano, antes que Diana o cualquier otro empleado. Había pasado toda la noche sin dormir, investigando, buscando información sobre Fermín Ríos. Había buscado en redes sociales, en registros públicos, en bases de datos profesionales, y finalmente, después de horas de búsqueda, había encontrado algo. Un artículo de periódico de 1998. Enfermero del Hospital General acusado de tráfico de menores. El artículo era breve pero devastador. Fermín Ríos, de 52 años, enfermero jefe del Hospital General de México durante el terremoto de 1985, fue arrestado bajo cargos de tráfico de menores y falsificación de documentos. Las autoridades alegan que Ríos fue parte de una red que robaba bebés de madres pobres durante los caóticos días posteriores al terremoto, vendiéndolos a parejas adineradas que no podían tener hijos propios. Ríos negó todos los cargos, alegando que solo ayudaba a bebés huérfanos a encontrar hogares. El caso sigue bajo investigación. Miguel se había quedado mirando ese artículo durante horas. Sus padres no habían comprado un bebé en el mercado negro. Él les creía, pero habían sido parte, aunque sin saberlo, de algo mucho más oscuro. Llegaste temprano. La voz de Diana lo sobresaltó. Ella entraba con 2 cafés como siempre. Te ves terrible. ¿No dormiste? Miguel le mostró el artículo en su computadora. Diana lo leyó, sus ojos abriéndose cada vez más. Dios mío, Miguel, necesito encontrar a este hombre, dijo Miguel. Necesito saber qué pasó realmente. Si fui robado, si mi madre me buscó, si... ¿Tus padres saben de esto? Hablé con ellos ayer. Me contaron la verdad. Bueno, su versión de la verdad. Pero creo que hay mucho más que ellos no saben. Diana se sentó, procesando toda la información. ¿Qué necesitas que haga? Ayúdame a encontrarlo. Fermín Ríos. El artículo es de 1998. Tenía 52 años entonces, lo que significa que hoy tendría cerca de 70, si sigue vivo. Si fue condenado, debería haber registros de la prisión donde cumplió sentencia, sugirió Diana. Ya busqué. El caso fue sobreseído por falta de evidencias. Fermín salió libre y desapareció del radar. No hay registros de él después del 2000. Diana pensó por un momento. ¿Hay alguien que podría ayudarnos? ¿Recuerdas a la licenciada Gutiérrez? ¿La abogada que nos ayudó con los permisos de la empresa? Exacto. Pero antes de dedicarse al derecho corporativo, trabajaba en derechos humanos. Específicamente en casos de identidad robada y búsqueda de familias separadas durante los 80. Si alguien puede ayudarnos a encontrar información sobre este caso, es ella. Miguel sintió una chispa de esperanza por primera vez desde que había descubierto la verdad. Llámala, por favor.
Elena acomodaba un arreglo floral para una boda cuando su celular sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números desconocidos, pero algo la impulsó a hacerlo esta vez. «Bueno, ¿Elena Morales?», preguntó una voz femenina profesional. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?». «Mi nombre es Patricia Gutiérrez. Soy abogada especializada en casos de identidad y búsqueda de familiares. Estoy trabajando en una investigación sobre bebés nacidos en el Hospital General de México durante el terremoto de 1985. Su nombre apareció en los registros de ese día». Elena sintió que el mundo se detenía. Su mano comenzó a temblar tanto que casi deja caer el teléfono. ¿Qué está diciendo? Señora Morales, sé que esto debe ser muy difícil para usted. ¿Podríamos reunirnos para hablar? Hay información que creo que le interesaría conocer. Elena se dejó caer en la silla detrás del mostrador. 30 años. 30 años de dolor, de visitar una tumba, de hablar con un hijo que creía muerto. ¿Por qué alguien estaba investigando eso ahora? ¿Es sobre mi bebé?, preguntó con voz temblorosa. Mi hijo murió hace 30 años. ¿Por qué me está llamando ahora? Hubo una pausa del otro lado de la línea. Señora Morales, ¿tiene un certificado de defunción de su bebé? Sí, por supuesto. Lo recibí del hospital unos días después del entierro. ¿Por qué? ¿Y vio el cuerpo de su hijo? ¿Pudo identificarlo con claridad? Elena sintió una oleada de náusea. Los recuerdos de ese día comenzaron a agolparse en su mente. El caos del terremoto, el dolor del parto, ver a su bebé sin vida por primera vez y última vez. O eso había creído. Lo vi durante unos minutos. Sí, estaba envuelto en una manta. El doctor me lo dio para que me despidiera. ¿Por qué me pregunta esto? ¿Qué está pasando? Señora Morales, ha surgido información que sugiere que durante el caos del terremoto, varios bebés fueron intercambiados, ya sea por error o deliberadamente. Estamos tratando de rastrear qué pasó exactamente en el Hospital General durante esos días. Su caso es uno de los que estamos investigando. Elena no podía respirar. Las palabras de la abogada le llegaban como desde muy lejos, amortiguadas por el zumbido en sus oídos. ¿Está diciendo que mi hijo podría estar vivo?, susurró. No puedo confirmar nada todavía, dijo la licenciada Gutiérrez con cuidado. Pero hay inconsistencias en los registros. ¿Podríamos reunirnos? Mañana, si es posible. Hay alguien más que me gustaría que conociera. Elena cerró los ojos, sintiendo que se mareaba nuevamente. Durante 30 años había vivido con un dolor que nunca sanó, visitando una tumba, hablando con un fantasma, y ahora alguien le estaba diciendo que tal vez todo había sido una mentira. Sí, dijo finalmente. Dígame dónde y a qué hora. Cuando colgó, Elena se quedó mirando al vacío durante largos minutos. Luego, con manos temblorosas, marcó el número de su hermana Lucía. «¿Manita?», respondió Lucía. «¿Qué pasa? Tu voz suena rara». «Lucía». Elena comenzó a llorar. «Acabo de recibir una llamada. Sobre Rodrigo. Sobre mi bebé». Del otro lado de la línea hubo un silencio lleno de comprensión y miedo. «Voy para allá», dijo Lucía inmediatamente. «No te muevas. Voy para allá ahora mismo». Miguel llegó 20 minutos antes de la cita. Había pasado otra noche sin dormir, imaginando todos los escenarios posibles. La licenciada Gutiérrez le había dicho que había encontrado algo importante, pero no quiso darle detalles por teléfono. Diana lo acompañaba, sentada a su lado en la sala de espera, apretando su mano en señal de apoyo. «Todo va a estar bien», le susurró, «sin importar lo que descubras hoy». Antes de que Miguel pudiera responder, la puerta de la calle se abrió y entraron dos mujeres. Una era mayor, de unos 50 años, con cabello negro con mechones grises y ojos llenos de una tristeza profunda. La otra era más joven, tal vez de 40 y tantos, y claramente estaba allí para dar apoyo a la primera. Miguel las miró distraídamente, sin realmente verlas, perdido en sus propios pensamientos. Elena, por su parte, entró a la sala de espera con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Lucía la sostenía del brazo, dándole fuerza. Y entonces, sus ojos se encontraron. Miguel miró a Elena, y algo en su interior hizo clic. Era la misma mujer que había visto en el cementerio, la que se había mareado junto a esa tumba pequeña. Elena miró a Miguel, y el mundo desapareció a su alrededor. Esos ojos, esa nariz, la forma de su rostro. Era como mirar un espejo que reflejaba 30 años atrás,
cuando sostuvo a su hijo sin vida por última vez. No, susurró Elena, su voz quebrándose. No puede ser. La secretaria de la licenciada Gutiérrez salió en ese momento. ¿Señora Elena Morales? Elena no podía apartar la mirada de Miguel. ¿Señor Miguel Santana? Miguel se puso de pie lentamente, también incapaz de apartar la mirada de esa mujer. La licenciada Gutiérrez los verá ahora, juntos. La oficina era amplia y luminosa, con ventanales que daban a la avenida Reforma. Había una mesa de conferencias de madera, donde la licenciada Gutiérrez esperaba con varios archivos y carpetas ordenadas frente a ella. Era una mujer de unos 50 años, cabello castaño corto, y una expresión seria pero compasiva. Elena entró primero, sosteniéndose del brazo de Lucía como si fuera a desvanecerse en cualquier momento. Miguel entró detrás, con Diana a su lado. Los cuatro se sentaron en lados opuestos de la mesa, como boxeadores preparándose para un combate que ninguno había pedido. Gracias a ambos por venir, comenzó la licenciada Gutiérrez. Sé que esto debe ser extremadamente confuso y abrumador. Déjenme explicarles por qué los cité aquí juntos. Elena no apartaba la mirada de Miguel. Había memorizado cada detalle del rostro de su bebé durante los pocos minutos que lo había tenido en brazos. La forma de sus ojos, ligeramente rasgados en las esquinas, su nariz pequeña y respingada, la curva de sus labios, y ahora, 30 años después, veía esos mismos rasgos en el rostro de este joven. Señora Morales, continuó la licenciada, usted dio a luz en el Hospital General de México el 19 de septiembre de 1985, durante el terremoto. Se le informó que su bebé, un varón, había nacido muerto. ¿Es correcto? Elena asintió, incapaz de hablar. Señor Santana, sus padres adoptivos le dijeron ayer que usted nació el 19 de septiembre de 1985 en el Hospital General y que llegó a ellos a través de un enfermero llamado Fermín Ríos aproximadamente 10 días después. ¿También es correcto? Miguel asintió, su mirada moviéndose entre la abogada y Elena. La licenciada Gutiérrez abrió una de las carpetas y sacó varios documentos. Durante las últimas 2 semanas, con la ayuda del señor Santana y su empresa de genealogía, hemos estado investigando inconsistencias en los registros del Hospital General de México durante el terremoto. Lo que descubrimos es perturbador. Colocó 2 documentos lado a lado sobre la mesa. Este es el certificado de defunción del bebé de la señora Morales, emitido el 20 de septiembre de 1985. Y este es el acta de nacimiento falsa del señor Santana, que indica que nació el 18 de septiembre en una clínica privada. Miguel se inclinó para ver los documentos más de cerca. Pero la pulsera de hospital que mis padres conservaron dice 19 de septiembre, Hospital General. Exactamente, dijo la licenciada, lo que me lleva a la siguiente pieza del rompecabezas. Sacó una fotografía vieja y desgastada. Esta fotografía fue tomada en la morgue del Hospital General el 21 de septiembre de 1985, 2 días después del terremoto. Era parte de un esfuerzo por documentar a las víctimas no identificadas para futuras investigaciones. Entre esas víctimas había un bebé. Colocó la foto sobre la mesa. Era borrosa y de mala calidad, pero mostraba claramente a un bebé envuelto en una manta blanca, con una etiqueta en el pie que decía, no identificado, sexo masculino, aproximadamente 2-3 días de edad. Este bebé fue enterrado en una fosa común en el Panteón Civil de Dolores 3 días después, sin identificar. Sin embargo, la licenciada hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara. He tenido acceso a los registros de entierros del hospital, y descubrí algo extraño. Hay 2 entradas para bebés varones sin identificar muertos el 19 de septiembre. Uno fue enterrado en fosa común. El otro, supuestamente fue entregado a Elena Morales para su entierro privado. Elena sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Está diciendo que el bebé que enterré no era mi hijo? Estoy diciendo que existe esa posibilidad, respondió la licenciada con cuidado. Durante el caos del terremoto se cometieron muchos errores. Algunos fueron accidentales, otros deliberados. Miguel finalmente habló, su voz ronca. ¿Fermín Ríos intercambió los bebés? ¿Me robó? No puedo asegurarlo sin una prueba de ADN conclusiva, dijo la licenciada. Pero he entrevistado a 3 ex empleados del hospital que trabajaban allí en 1985. Todos confirman que Fermín Ríos estaba involucrado en un esquema de tráfico de bebés. Su metodología era simple pero efectiva. Cuando una madre pobre daba a luz durante el caos del terremoto,
Él declaraba al bebé muerto. Luego le entregaba el cuerpo de un bebé que realmente había muerto por otras causas. Mientras tanto, el bebé vivo era dado en adopción a parejas adineradas que no podían tener hijos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. 30 años. 30 años llorando por un hijo que tal vez había estado vivo todo este tiempo. Yo no era rica. Sollozó. Era una mujer sola, pobre, sin familia. Él pensó que nadie me echaría de menos, que nadie buscaría a mi hijo. Lucía la abrazó fuertemente, también llorando. Miguel se sentía como si lo hubieran golpeado en el estómago. Miró a Elena, a esta mujer que había estado llorando en un cementerio por él durante 30 años, y sintió una mezcla abrumadora de emociones: enojo, confusión, tristeza, y algo más profundo que no podía nombrar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Diana, rompiendo el silencio que se había instalado. La licenciada Gutiérrez sacó 2 kits de prueba de ADN. Necesitamos confirmación científica. Señora Morales, señor Santana, si ambos están de acuerdo, me gustaría que se hicieran una prueba de ADN. Los resultados tardarán aproximadamente una semana, pero nos dirán con certeza si existe una relación biológica entre ustedes. Elena miró a Miguel con ojos llenos de esperanza y terror a partes iguales. ¿Usted estaría dispuesto a hacerse la prueba? Miguel la miró durante largos segundos. Toda su vida había querido respuestas. Ahora finalmente las tenía al alcance. Pero de repente, esas respuestas le daban miedo. Si esta mujer era su madre, ¿qué significaba eso para sus padres adoptivos? ¿Para la vida que había vivido? ¿Para su identidad? Sí, dijo finalmente. Necesito saber la verdad. Los dos la necesitamos. La licenciada les explicó el procedimiento. Simple. Un hisopo bucal para cada uno. 2 minutos que podrían cambiar sus vidas para siempre. Cuando terminaron, la licenciada guardó las muestras cuidadosamente etiquetadas. Los contactaré tan pronto tenga los resultados. Mientras tanto, les sugiero que hablen. Conózcanse. Sin importar lo que diga la prueba, ambos han sido afectados por una terrible injusticia. Elena y Miguel se miraron incómodamente. Había tantas cosas que decir y ninguna palabra parecía suficiente. ¿Podríamos tomar un café?, sugirió Elena tímidamente. Si usted quiere, claro. Entendería si no. Sí, interrumpió Miguel. Sí, me gustaría eso. Se sentaron en una mesa al fondo, lejos de las ventanas y del ruido de la calle. Diana y Lucía, en un gesto de comprensión, se sentaron en otra mesa, dándoles privacidad, pero permaneciendo lo suficientemente cerca por si se necesitaban. Elena no sabía cómo empezar. ¿Cómo hablas con alguien que podría ser tu hijo? Un hijo al que nunca conociste, que fue criado por otros, que vivió 30 años sin saber que existías. Miguel rompió el silencio. Hábleme de ese día, del día en que nací. Elena cerró los ojos, dejando que los recuerdos fluyeran. Fue el peor día de mi vida, comenzó, aunque tal vez, si lo que dice la licenciada es cierto, no debería haberlo sido. El terremoto comenzó cuando estaba en pleno trabajo de parto. Pensé que iba a morir, pensé que los dos íbamos a morir. Y luego, su voz se quebró. Luego te tuvieron en brazos, y no llorabas. El silencio fue lo más aterrador que he experimentado jamás. ¿Qué recuerda de mí?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Del bebé. Todo. Elena abrió los ojos mirándolo directamente. Memoricé cada detalle en esos pocos minutos que me permitieron tenerte. Tus ojos, aunque no los abriste. Tu nariz. Tus manos, tan pequeñas que mi dedo meñique parecía enorme. Tenías una marca de nacimiento pequeña en el hombro derecho, como una media luna. Miguel sintió que se le erizaba la piel. Lentamente, se levantó el borde de su camisa, revelando su hombro derecho. Allí, clara como el día, había una marca de nacimiento con forma de media luna. Elena ahogó un grito, cubriendo su boca con ambas manos. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente. «Eres tú», sollozó. «Eres mi hijo. Lo sé aquí». Se llevó una mano al corazón. Miguel sintió sus propios ojos llenándose de lágrimas. Toda su vida había sentido que algo faltaba, que había una pieza de su identidad que no encajaba. Y ahora, mirando a esta mujer que había sufrido por él durante 30 años, comenzó a entender por qué. «Cuénteme sobre mi padre», pidió. «Mis padres me dijeron que no sabían nada sobre mi familia biológica». Elena sonrió a través de las lágrimas, una sonrisa triste pero llena de amor. «Tu padre se llamaba Roberto Morales.
Era albañil, trabajaba en construcción. Era el hombre más trabajador y honesto que he conocido. Nos conocimos en una fonda donde yo trabajaba de mesera. Él iba a comer allí todos los días, y siempre me dejaba flores del mercado como propina. Rosas rojas, mis favoritas. Se secó las lágrimas con una servilleta. Nos casamos 6 meses después de conocernos. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor. Y teníamos sueños. Cuando supe que estaba embarazada, Roberto trabajó doble turno para ahorrar para el bebé. Quería darte todo, aunque no tuviéramos mucho. Su voz se quebró nuevamente. Murió 3 meses antes de que nacieras. Hubo un accidente en la obra. Una pared se derrumbó. Fue instantáneo. No sufrió. Pero yo me quedé sola, embarazada, sin dinero. Mi familia me había rechazado cuando me casé con Roberto porque era pobre. Estaba completamente sola en el mundo, esperando a un bebé que iba a ser lo único que me quedaba de tu padre. Miguel escuchaba, absorbiendo cada palabra como un hombre sediento bebe agua. Y luego el terremoto, continuó Elena, y luego me dijeron que habías muerto. Y en ese momento sentí que también yo moría, que no había razón para seguir viviendo, pero algo en mí, algo se negó a rendirse. ¿Por qué?, preguntó Miguel suavemente. ¿Qué la mantuvo con vida? Elena lo miró directamente a los ojos. Porque sentía que te debía algo, que si no podía darte vida, al menos podía vivir por ti, honrar tu memoria siendo una buena persona, ayudando a otros, creando belleza en el mundo. Trabajo con flores porque son símbolos de vida, de crecimiento. Cada arreglo que hago es una pequeña oración por ti. Miguel sintió algo rompiéndose dentro de su pecho. Durante 30 años, esta mujer había vivido su vida como un memorial para él, y él ni siquiera había sabido que existía. Yo he tenido una buena vida, dijo Miguel sintiendo la necesidad de ofrecerle ese consuelo. Mis padres, Carlos y Beatriz, me amaron mucho. Me dieron educación, oportunidades. Fui feliz. Me alegra tanto escuchar eso, dijo Elena, apretando sus manos sobre la mesa. Tan alegre, porque la idea de que hubieras sufrido, de que hubieras sido infeliz, eso hubiera sido insoportable. Pero hay algo que quiero que sepa, continuó Miguel. Aunque fui feliz, siempre sentí que algo faltaba, que había una parte de mí que no conocía. Ahora entiendo que era. Era usted, era mi historia, era saber de dónde vengo realmente. Elena asintió, comprendiendo. ¿Y ahora qué sabes? ¿Qué sientes? Miguel pensó cuidadosamente antes de responder. Enojo. Contra Fermín Ríos. Contra el sistema que permitió que esto pasara. Tristeza por todos los años que perdimos. Pero también algo parecido a la paz. Por fin entiendo quién soy. Por fin las piezas encajan. Se miraron en silencio durante un momento. 2 desconocidos unidos por sangre y separados por circunstancias crueles. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Miguel finalmente, su voz vacilante. Cualquier cosa, respondió Elena. Si la prueba de ADN confirma que soy su hijo, ¿qué espera de mí? Quiero decir, tengo 30 años. Tengo una vida, una familia que me crió. No sé cómo encajar esto en mi vida. Elena tomó sus manos entre las suyas, y Miguel no se resistió. No espero nada de ti, dijo con sinceridad. Nada más que esto. Saber que estás vivo. Saber que estás bien. Poder mirarte a los ojos y ver a tu padre en ti. Ver que eres un buen hombre. Inteligente. Exitoso. Eso es más de lo que me atreví a soñar durante 30 años. Pero si yo quisiera conocerla mejor, tener una relación, estaría dispuesta. Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Elena. Sería el honor más grande de mi vida. Miguel sintió una calidez expandiéndose en su pecho. Miró a esta mujer, su madre biológica, y vio no a una extraña, sino a alguien que había llevado su dolor como una medalla durante 30 años, negándose a olvidarlo, negándose a seguir adelante porque eso hubiera significado dejarlo atrás. «Hábleme más de mi padre», dijo Miguel. «Quiero saber todo». Y Elena habló. Le contó sobre Roberto, cómo tenía un sentido del humor terrible, cómo silbaba mientras trabajaba, cómo soñaba con tener su propia compañía de construcción algún día. Le contó sobre su primera cita, sobre cómo Roberto había sido tan nervioso que derramó agua sobre la mesa. Le contó sobre su boda pequeña pero llena de amor, con solo 2 testigos, pero con un compromiso que habría durado toda la vida si el destino no hubiera intervenido. Miguel escuchaba ávidamente, grabando cada detalle en su memoria.
Estas eran las piezas que faltaban de su rompecabezas, las respuestas a preguntas que ni siquiera había sabido cómo formular. Pasaron 3 horas en ese café, hablando, llorando, riendo a veces al recordar anécdotas. Diana y Lucía eventualmente se unieron a ellos, y las 4 personas conectadas por esta tragedia comenzaron a tejer algo nuevo. No una familia en el sentido tradicional, pero sí una red de apoyo, comprensión y esperanza. Cuando finalmente se levantaron para irse, Miguel se volvió hacia Elena. ¿Puedo abrazarla? Elena no respondió con palabras. Simplemente abrió sus brazos, y Miguel se dejó envolver en un abrazo que llevaba 30 años esperando. Elena cerró los ojos, sosteniendo a su hijo por primera vez desde aquel día terrible, sintiendo su calor, su solidez, su vida. «Bienvenido a casa, Rodrigo», susurró. «Miguel», corrigió él suavemente. «Soy Miguel, pero puedo ser ambos. Puedo ser Miguel Santana para mis padres adoptivos y Rodrigo para usted. Puedo ser los dos». Elena asintió comprendiendo. Su hijo tenía razón. Había vivido 30 años como Miguel.